Juntos, transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Buenos días a todos los asistentes que nos acompañan en esta mesa panel, el panorama energético global y la política energética de México. El motivo de este evento es para conmemorar el Día Mundial de la Energía que se celebra el día 14 de febrero. El sector de energía es y será indispensable para nuestras actividades y calidad de vida. El ser humano ha encontrado múltiples maneras de utilizar diversas fuentes de energía, ya sea renovables o no renovables, y transformarlos en diversos tipos de energía para consumir. Ahora somos conscientes de los impactos positivos y negativos de elegir una u otra en beneficio o para el ambiente. En el año 2018, las energías renovables contribuyeron al mix energético mundial con el 18.8% del suministro total de energía. Esto indica que todo el resto de la energía, el 81.2%, es suministrada por energías fósiles. Actualmente alrededor del mundo se vive una transición energética en la búsqueda de la descarbonización y la sustentabilidad. Para iniciar con la mesa, me gustaría presentar a nuestros panelistas. El doctor Víctor Florencio Ramírez Cabrera, el doctor en Ciencias por la UNAM, con estudios en materia de Derecho Ambiental, Impacto Ambiental y Cambio Climático, dedicado a la gestión en el sector energético, ambiental y cambio climático. Ha colaborado como asesor en el Senado de la República, así como fue coordinador de la Fundación Liberal para el Desarrollo Sustentable. Fue director ejecutivo de la Asociación Nacional de Energía Solar y ha colaborado con gobiernos municipales, estatales y el sector privado en planeación de proyectos y estrategia. Ha participado en diversos medios. Actualmente colabora semanalmente con la revista Nexos en el periódico La Lista y el portal Conexiones 365. Responsables de la organización del México International Renewable Congress, donde aborda asuntos eléctricos y de energía renovable. Dentro del mismo MIREC fue galardonado como campeón de la industria solar en el año 2019 por sus aportaciones al sector y es miembro fundador del colectivo #WeTweetEnergy. En 2020 fue considerado uno de los 100 líderes del sector por la revista Petróleo y Energía. Actualmente es vocero de la plataforma México Clima y Energía, además de socio de la firma de consultoría Perceptia 21 Energía. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos en esta mesa. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer y también saludos a Ricardo y Armando. Muchísimas gracias por poder coincidir. El doctor Armando Rafael Llamas es ingeniero electricista y tiene una maestría en ingeniería con especialidad en ingeniería eléctrica, ambos grados académicos por el Tecnológico de Monterrey y un doctorado en ingeniería eléctrica por el Instituto Politécnico de Virginia en Estados Unidos. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y a la Association of Energy Engineers. Es vicepresidenta del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Nuevo León, miembro profesional del Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica. Es coautor de los libros Armónicas de Sistemas Eléctricos Industriales y Tierras Eléctricas, publicados en el 2004 y 2005. Ha realizado investigación en las áreas de ingeniería eléctrica e ingeniería energética, particularmente en aspectos de calidad energética, transitorios de sistemas eléctricos y de gestión de energía. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. El maestro Ricardo Bracho se unió al Laboratorio Nacional de Energías Renovables de los Estados Unidos en el 2011. Es gerente de programas internacionales y líder del equipo de desarrollo de proyectos. El maestro Bracho apoya varios programas nacionales e internacionales con evaluación económica, financiera y técnica de proyectos de energías renovables y brinda soluciones técnicas, financieras y políticas para reducir las barreras para una mayor penetración en energías renovables y un mayor financiamiento del sector privado. El maestro Bracho ha trabajado en programas de asistencia en varios países de Latinoamérica, como es el caso también Asia y África.
y actualmente administra programas que brindan coordinación global, políticas públicas, asistencia normativa y técnica a los gobiernos de México, Colombia y la República Dominicana. Esto es para reducir las barreras y alcanzar sus objetivos de energías renovables y una transformación total del sector eléctrico. Antes de unirse a Enred, el señor Bracho disfrutó de una carrera de 28 años en banca de inversión que incluyó dirección de la casa de bolsa, financiamiento de proyectos de infraestructura, sindicalización de capital y deuda y gestión de cartera. El maestro Bracho posee una maestría en Ciencias de Gestión Global de Energía de la Universidad de Colorado, una MBA en Finanzas de la Universidad de Connecticut y la licenciatura en Contabilidad de la Universidad La Salle en México. Muchas gracias a nuestros tres panelistas. Gracias. Antes de iniciar, me gustaría explicarles un poco cómo será la dinámica de esta mesa. La mesa está dividida en 3 bloques que van desde el escenario mundial, pasando por el nacional hasta llegar al estatal. Es importante tener una visión de las acciones políticas y experiencias que ocurren a nivel global y conocer el contexto de lo que estamos viviendo en nuestro país en el sector de energía. Les extiendo una invitación a todos los participantes a escribir sus preguntas en el chat y al finalizar los 3 bloques tendremos 15 minutos para atenderlos. De igual forma, les pido que las preguntas vayan dirigidas a un panelista en específico para que se puedan responder más ágilmente. Ahora sí, iniciamos nuestro bloque número 1. Esta pregunta va dirigida al doctor Víctor Florencio Ramírez Cabrera. A grandes rasgos, ¿cuál es el estado actual del sector energético a nivel mundial? Okay, a grandes rasgos, ya lo decías hace un rato, allí más o menos las renovables están aportando un 18% de la capacidad mundial. Sin embargo, creo que es un poco complicado sacar una fotografía o una radiografía en este momento porque la evolución de los sistemas energéticos es muy rápida. El mundo está yendo hacia el uso de energías renovables cada vez de una forma más acelerada y lo que hace un año planeábamos o pensábamos que iba a suceder hasta 2050, como por ejemplo que algunas marcas empezaran a dejar de fabricar autos de combustión interna, ya se están dando avisos de que están buscando intentar hacerlo en 2035. Por ejemplo, la armadora de autos más grande del mundo lo está planeando para 2035. Hay que hablar de algo muy importante y es que energía no es solamente electricidad. Energía la vemos en electricidad, la vemos en los combustibles que usamos para movernos, la vemos de diferentes formas expresada y no hay todavía, no está todo centrado en un asunto. Yo sí te hablaría de que hay un proceso para la electrificación total que busca que también la movilidad sea eléctrica. Está yéndose mucho más rápido en países de Europa, por ejemplo, o incluso en China o en Asia que en México o que en América un poco más lento, seguimos todavía alargando un poco nuestra dependencia a los combustibles fósiles, pero yo diría que ese es el gran reto que el mundo está viendo y no es solamente, aquí quiero aclararlo, la transición energética no es solamente agregar generadores eólicos o solares, es un asunto mucho más complejo, los ingenieros nos dieron en algún rato, pero lo, eh, hay algo que se dice que la máquina más grande que ha creado el hombre son los sistemas electrónicos de potencia o sistemas eléctricos de potencia y entonces crear este tipo de sistemas es algo mucho más complejo que solamente instalar y conectar paneles solares o aerogeneradores, pero hacia allá va el mundo y creo que México tendría que insertarse. Estábamos insertados, ahorita nos ralentizamos un poco, pero deberíamos de volvernos a insertar en esta dinámica global porque además nos permite ser cada vez más competitivos al no usar combustibles y al depender menos de los combustibles. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es para el maestro Ricardo Bracho. ¿Qué se espera a nivel global respecto a la transición energética?
Gracias. Yo creo que bastante comenzó a exponer el doctor Ramírez. Y podemos hablar de lo que se espera en cuanto a inversión, podemos hablar en cuanto a nuevas tecnologías, podemos hablar en cuanto a voluntad política, etcétera. Primero que nada, estamos justo a la mitad probablemente de una pandemia global que ha afectado a los sistemas energéticos, como mencionaba el doctor Ramírez, no nada más a los sistemas eléctricos, pero energéticos en general. Entonces yo creo que es importante pensar que los cambios que hemos visto en la demanda se van a ver reflejados una vez que salgamos de esta pandemia. Va a haber cambios muy importantes, están sucediendo cambios muy importantes a nivel de cómo vamos a trabajar. Los usos de la electricidad van a ser diferentes en diferentes localizaciones. Mucha gente va a trabajar ahora de casa, va a haber menos, esperemos que haya menos viajes de negocios, lo cual va a afectar mucho al sector energético por aerolíneas, por el uso de combustibles fósiles para transporte, etcétera. Entonces, esperamos que continúe esa transición fuertemente. En cuanto a inversión, va a haber países, los que puedan, los que están pensando utilizar sus fondos para crecer de nuevo las economías que han estado muy lastimadas durante más de un año ya. En Estados Unidos, con el cambio de administración, tenemos una administración nueva que refleja un compromiso de sustentabilidad, de cambio climático, y estará apostando fuertemente monetariamente, tanto en la investigación para este cambio, como en el desarrollo, inversión en generación, en transmisión, etcétera. Recordemos que fue en los años del presidente Obama, cuando Estados Unidos realmente hizo su primera apuesta a las energías renovables, y eso ayudó a que en el resto del mundo los precios bajaran. Que algo que ya había empezado Alemania, sobre todo en Europa. Entonces, creemos que todo eso va a continuar, y va a favorecer en cuanto a costos y en cuanto a tecnologías nuevas. Hablando de tecnologías nuevas, o de desarrollos de tecnologías existentes, yo creo que veremos mucha apuesta en ciertas tecnologías que hemos estado ya viendo últimamente, como es el almacenamiento. Veremos unos despliegues importantes, tanto en el uso de nuevos materiales, en el uso de almacenamiento en la red de transmisión, o sea, para resolver problemas existenciales, como pudo haber sido en Texas esta semana. Veremos también el almacenamiento como una matriz energética distribuible. Veremos un crecimiento importante en la generación distribuida, ya que los costos siguen siendo reducidos. Esperamos ver otro tipo de tecnologías o usos de tecnologías, como mencionó el doctor Ramírez, en transporte, muy importante. Ya mencionó los cambios de General Motors, etcétera, y lo veremos en otro tipo de tecnologías, ¿no? El hidrógeno verde vendrá a ser un, una importante utilización. Es probable que, aunque no se mencione mucho, veamos los microreactores nucleares otra vez, este, en el research, en la investigación. También estaremos viendo otro tipo de tecnologías, el uso excedente de energías renovables para el hidrógeno verde, etcétera. Entonces, y la integración, ¿no? Porque a final de cuentas tenemos ese gran reto que los ingenieros están salivando. Yo creo que es cómo resolver esos problemas, ¿no? Tenemos todas estas matrices, ya no es generación, transmisión, distribución, ya es una confluencia de quién genera y quién utiliza. Ahora los que antes consumíamos vamos a ser generadores con un sinnúmero de nuevas tecnologías, por lo cual la integración va a ser lo más importante, ¿no? Y eso está apostando mucho. Entonces yo creo que hacia allá va un poco la transición energética, y va a depender de mucho de los países. Por último, la voluntad política.
es importante. Países como China continuarán apostando fuertemente. Estados Unidos regresa un poco a esto. Europa, dependiendo, va a haber países que podrán, países que no podrán. La India sigue siendo muy fuerte en su apuesta a las energías renovables. Y pues eso es lo que yo creo que estaremos viendo en altos rasgos, ¿no? La verdad es que se espera un futuro prometedor. Continuamos. La tercera pregunta va para el doctor Armando Rafael Llamas. ¿Cuáles son algunas de las acciones que se realizan a nivel mundial para descarbonizar el sector energético? Muchas gracias por la oportunidad y pues esto ya fue mencionado parcialmente por el doctor Ramírez y por el maestro Bracho. Un área que ha ayudado bastante a la descarbonización y que todavía tiene por hacer es el uso eficiente, el uso racional de la energía. Y hemos visto pues grandes desarrollos. En las casas cada vez utilizamos más la iluminación LED. Recuerdo cómo en algún momento había cierta competencia entre lámparas de inducción y la iluminación LED, con países asiáticos impulsando la lámpara de inducción y Estados Unidos impulsando la iluminación LED. Ganó la iluminación LED la carrera, de manera tal que se quedó ahí medio en el olvido la iluminación de inducción. El acondicionamiento, por ejemplo, con equipos de velocidad variable, los mini splits, pero ahora con un inversor, les llamamos inverter, todo el mundo les llama inverters. Son tan solo unos ejemplos de el uso eficiente de energía, cómo logramos lo mismo, pero con bastante menos uso de energía de entrada para el confort, para la producción, para el transporte. El uso eficiente, el uso racional es muy importante. Otro, que es el que está quizás más en los reflectores actualmente, es el uso de energías renovables. Y aquí la solar fotovoltaica, que era bastante poco competitiva hace unos pocos años, digamos hace unos 15 años, era poco competitiva, pues dio una disminución de precios dramática. Lo que hace 10, 15 años costaba 100, ahora cuesta 20. ¡Oh! Es sorprendente la caída de precios de la fotovoltaica. Y fue así que en el 2016, cuando se llevó a cabo la primera subasta de largo plazo en México, nos quedamos, pues algunos, sorprendidos de alguna manera, porque la solar fotovoltaica, al menos en esa subasta, le ganó a la eólica. ¿Y qué fue lo que hizo? Puso con los pies en la tierra a los fabricantes de equipos eólicos. Andaban volando, andaban en el nirvana, con precios muy altos, y claro, la solar fotovoltaica les ganó en esa subasta y jaló los precios, la solar fotovoltaica, hacia abajo de la eólica. Y la verdad es que ahora tenemos precios tanto de instalación inicial como precios de costo nivelado de las energías renovables variables, mal llamadas intermitentes, son energías variables, muy atractivos. Claro, esto ha permeado en el mundo y, como bien comentó el doctor Ramírez, los países asiáticos nos llevan tremenda delantera. Finalmente,
lo que se ha hecho es empujar el sector eléctrico a otros sectores, como el sector transporte. Y es así que ahí viene el vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico para distancias relativamente cortas, y que no requiera cargas muy rápidas. Eso ya es una realidad, ya los vemos en nuestro medio, cada vez se ven más. Donde se va a dificultar la entrada de la movilidad eléctrica es en distancias muy grandes. Por ejemplo, en los grandes barcos, en los ferrocarriles. Y esa es el área de oportunidad, por ejemplo, del hidrógeno verde. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, doctor. La verdad es que hay muchos retos, pero también muchas oportunidades para mejorar la tecnología, para hacer nuevos diseños, proyectos. Entonces, creo que tenemos mucho adelante y tenemos gente muy preparada para hacerlo. Pasamos al siguiente bloque, que es el bloque nacional. Iniciamos con el doctor Víctor Ramírez. ¿Qué podemos esperar de la política energética para México en los próximos 10 años? Qué bueno que dijiste los próximos 10 años y no los próximos 4 años, si no hubiera tenido yo un conflicto. Que, yo creo que tenemos que tener claro la diferencia entre qué deberíamos de tener y qué podemos tener. No quisiera ahondar en el asunto, pero lamentablemente México dejó de estar en esta vorágine o en este camino de transición energética hace un par de años. Si revisamos el programa de desarrollo eléctrico, perdón, el programa de desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, el PRODECEN, que se publicó el último día de enero pasado, habla de que México prevé instalar 1.5, bueno, 1.500 megawatts de capacidad instalada de generación hidroeléctrica, 1.500 de nucleoeléctrica y 1.500 de ciclo combinado. Además de que desde mi punto de vista creo que eso no va a alcanzar para el crecimiento que va a tener la demanda para satisfacerlo. Creo que tampoco nos va a permitir alcanzar las metas que tenemos como país en materia de mitigación de emisiones. Y aquí quisiera completar con el hecho de lo que hablábamos hace un rato. Bueno, los tres hablamos de que tenemos que ir agregando más bien que se está electrificando todo y que hay una parte que se irá con hidrógenos. Yo como dijo Armando, yo coincido plenamente, el hidrógeno será el ganón en los sistemas de alta potencia como los trenes, pero si vamos a empezar a migrar a autos eléctricos, eso yo calculo que, bueno, más bien, si no me falla la memoria con el cálculo, debería de incrementar un 30%, entre 30 y 50% el consumo de energía eléctrica. Entonces, no hay forma de satisfacer eso con las agregaciones de carga, o más bien las agregaciones de carga, no hay forma de satisfacerlas con la nueva capacidad instalada que se plantea. Estos 4.500 megawatts son lo que, más o menos lo que agregaban las subastas de capacidad de generación nueva en un par de años, que fueron un promedio de 2.500 megawatts. Entonces, yo no veo forma en la que lo podamos hacer. Hay que decir, el Estado mexicano tampoco tiene recursos para desarrollar más. Entonces, si no hay un cambio, insisto, no quiero ahondar en política, pero si no hay un cambio en la política energética en este gobierno, creo que vamos a empezar a tener problemas severos. Ya los empezamos a tener este año por el no desarrollo de algunos proyectos que estaban en vías de licitarse. Pero yo creo que esta situación lamentablemente puede empeorar los siguientes años si no se toman las decisiones adecuadas. Se han perdido un par de años en el desarrollo de los del sistema eléctrico mexicano y lamento que se sigan perdiendo otros 4 años en adelante. Entonces hay una condición compleja, diría yo.
Muchas gracias, doctor. Sí, estamos en una situación tipo encrucijada, ¿no? Con lo que estamos viviendo y con nuestras metas y hacia dónde queremos llegar. Pero bueno, los mexicanos siempre luchamos por todos lados, entonces creo que podemos seguir. Y vamos a la siguiente pregunta. Esta es para el maestro Ricardo Bracho. ¿Cuál es el escenario actual de las energías renovables en México? Gracias, Mirey. A diferencia de mi colega, el doctor Ramírez, yo no me puedo escapar al futuro, porque la pregunta es cuál es el estado actual. Entonces, bueno, brevemente lo que comenzó el doctor Llamas a mencionar cuando recordaba los resultados de la primera subasta y las subsecuentes que se vieron durante la administración anterior, crearon un fundamento que no existía realmente para lanzar un despliegue importante donde comprometía a Comisión Federal de Electricidad a obtener la energía limpia que está en la ley que requiere a través de este tipo de mecanismos, ¿no? Entonces, partiendo de ese histórico, vimos cómo de la primera a la segunda subasta hubo inclusive, como mencionó, hubo grandes aprendizajes, tanto en precios, los proyectos que se presentaron eran mucho más realizables, mucho más reales, etcétera, etcétera, lo cual es algo que se debe de ver, ¿no? Cuando hay un proceso nuevo. Entonces, estábamos viendo a finales del 2018 que aunque no estaban cumpliéndose las metas del 2018, pues por lo menos el camino que se estaba viendo era el adecuado, ¿no? Con algunos toques aquí y allá pudiera llegarse a hacer. Hoy por hoy mencionas tú cuál es la situación actual. La situación actual podemos verla desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista de inversión, pues existe incertidumbre, ¿no? O la certidumbre que existe no es favorable. Entonces, dentro de la inversión extranjera, que muchos de ella es la que tomó una gran parte de las primeras subastas, pues muchos de ellos están viendo ya otras oportunidades en otros países. México fue quien dio la pauta a muchos otros países de Latinoamérica. Colombia, que era mucho más reacio que México por tener gran hidroeléctricas, a hoy por hoy está siendo una potencia, digamos, en cuanto a las renovables solares y eólicas. Entonces, la realidad renovable, tenemos hoy por hoy los generadores mexicanos, los desarrolladores de proyectos mexicanos, tienen varios frentes. En lugar de jugar a la ofensiva y de buscar las alternativas que les puede presentar la realidad, que algunos de ellos obviamente lo están haciendo, algunos ven las oportunidades porque hay precios altos que les permiten desarrollar un proyecto aquí, otro proyecto allá y tomar esos precios altos en diferentes partes de la República. Otros consiguen desarrollar nuevos proyectos con alguien que les procure directamente a través de contratos de largo plazo, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo están jugando a la defensiva porque tienen que estar constantemente lanzando juicios, ¿verdad? Y protegiendo sus intereses ya creados anteriormente. Y entonces vemos ese estatus real que tienen ahorita las renovables en México. Interesantemente, tú mencionaste, Mireille, bueno, pero seguiremos adelante. Y sí es cierto, o sea, si algo tiene el mexicano es creativo, ¿no? Entonces siempre busca la ventana abierta cuando la puerta se cierra, pero desgraciadamente pues son cada vez más pequeñas. Los recursos siguen siendo fenomenales, ¿no? El viento sigue siendo fantástico en Tamaulipas, en Oaxaca y en muchísimas partes del país. El sol brilla todos los días en la gran parte de México. Y entonces, y con los costos bajando, yo creo que las renovables están en este estatus migratorio, digamos, durmiendo un poco, pero esperando que con cambios que han estado tomando tiempo, se puedan acrecentar otra vez en el futuro cercano, esperemos, ¿no? Entonces yo creo que esa es la realidad más o menos que estamos viendo.
Muchas gracias, maestro. Así es. Y pues nuestra ley vigente es la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de la Transición Energética, y hasta el día de hoy sus pautas van para impulsar las energías renovables. Pues así es, tenemos que continuar. Buenas, doctor, la siguiente pregunta es para usted. ¿Cuáles son los impactos que se generan por los diversos problemas, los que llamamos apagones, que se han suscitado en los últimos días en 26 estados del país? Pues el impacto en una sociedad tan electrificada, de manera tal que podíamos decir que el mundo se mueve con petróleo. Ya no estoy tan seguro de que sea así. El mundo se mueve con electricidad. En una situación como esta que estamos viviendo, es terrible no tener electricidad, porque algunas cosas funcionan precisamente como este evento, gracias a la electricidad. Yo soy profesor de tiempo completo, soy un académico, hago consultoría, hago investigación, pero mi labor es eminentemente académica. Y sin electricidad, les comento algo, las clases no van. Las clases no van. Estas herramientas son fabulosas. Veo a mis alumnos, ellos me ven. Se hace este intercambio de información y de conocimientos indispensable para el aprender. Y nos dejan sin electricidad. Las comunicaciones se interrumpieron. Afortunadamente pude sacar las clases a través de los datos, porque el módem dejó de funcionar muchas horas. Los que tienen enfermos en casa, que ahora son muchos enfermos en casa, el estrés en los hospitales, y algo que podemos medir en dólares o en pesos y centavos, el impacto en el sector productivo. Desde hace años venimos reflexionando cómo es que el área metropolitana de Monterrey ha sido un polo de desarrollo industrial gracias al emprendedurismo de ciertos personajes que ya no están con nosotros, ya se nos adelantaron, pero además a que esa visión de ellos hizo traer gas natural y electricidad. Y este evento invernal en Texas nos quitó los dos. Nos quitó la electricidad y nos quitó el gas natural. Bueno, ya se resolvieron las cosas y antes del fatídico 21 de febrero que había puesto como meta el gobernador de Texas, ya se restableció la electricidad en la mayor parte del país, pero no el gas natural. El sector productivo sigue detenido. Y entonces, puedo citar, fíjense, a alguien de una asociación, de una agrupación que se llama INDEX, Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación de México. Ellos dicen que al sector productivo le pegó con $200 millones por hora cada apagón. Y pudo haber sido más, es la verdad. Pues ahí lo tenemos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Así es, fuertes impactos en todos los niveles, económicos, sociales, en todos los sentidos. Ahora transitaremos a la parte estatal, en donde trataremos de pues, sacar lo que el gobierno subnacional y los gobiernos subnacionales tratan de impulsar en cada una de sus diferentes áreas y desde adentro. Empezaré otra vez con el doctor Víctor Ramírez. ¿Cómo vislumbra el estado de Yucatán en acciones en el campo de energía renovable?
Ok, hay que iniciar por decir que lamentablemente la Constitución mantuvo el asunto energético casi en manos solamente de la Federación, y eso obviamente limita el actuar de los estados de una forma bastante sustancial. Sin embargo, creo que cosas que siguen, que están a la mano de los estados y que los estados podrían impulsar sin ningún problema. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay proyectos de generación de energía eléctrica que no requieren permiso, que solamente requieren cumplir con las normas, con tres normas, si no recuerdo mal, y con los cuales los estados podrían ir participando en una de las tres fases de la transición energética, bueno, al menos dos, que es una pasar de energía fósil a energía renovable y la otra es de energía centralizada a generación distribuida. Y a esto es a lo que me refiero, la instalación de paneles solares, ya sea en casas o en negocios o incluso en industria pequeña, mediana, puede darse mediante la instalación de paneles solares. Los estados pueden ahí meter la mano fuerte con llevar a cabo fomento de esto, financiamiento. Aguas, no estoy hablando de que lo paguen, estoy hablando de que lo financien. Los costos de generación distribuida ya nos permiten que los clientes puedan tener retornos de inversión de 3 años, máximo 5. Entonces, los estados podrían participar en fomentar esto mediante, insisto, mediante financiar este tipo de proyectos, y hay una parte importante. La otra es que los estados se han vuelto en muchos casos facilitadores de los proyectos de gran escala. Yucatán tiene, si no me equivoco, permisionados 2.500 megas de capacidad eólica, y tengo entendido que el gobierno del estado ha tenido mucho que ver en que varios de esos parques que ya están operando hayan llegado a buen puerto. Entonces, son las dos vías, pero como digo, lamentablemente sí está bastante limitado por lo que puede hacer o por la propia constitución y la ley de la industria eléctrica. Hay otra parte de transmisión y distribución, pero habría que ser muy provocativo, entonces ahí prefiero dejar un poco el espacio más bien de distribución, tanto a Ricardo como como a Armando. Gracias, doctor. Antes de seguir, me gustaría, ¿alguien tiene abierto su micrófono? Si nos ayudarían a cerrarlo, por favor, para que los panelistas puedan participar sin ruido de fondo. Y sí, como menciona, doctor, así es, los estados pues estamos tratando desde el interior impulsar y apoyar. Tenemos 300 megawatts instalados con proyectos de gran escala, y estamos en 52.54 megawatts ya de generación distribuida. La verdad es que la sociedad y la industria está contribuyendo y le está apostando a las energías renovables. Continuamos con la siguiente pregunta para el maestro Bracho. Desde su perspectiva, ¿cuáles son las acciones que ha tomado el Estado para continuar con su transición energética? Gracias. Yo creo que principalmente, y hablando específicamente de Yucatán, aunque hay otros estados en México, inclusive los vecinos de Yucatán dentro de la península, las medidas que han tomado que son muy importantes es que viene desde el tope de la administración la importancia del cambio climático, la importancia de la transformación energética, del uso de las renovables, etcétera. Tanto por el beneficio del medio ambiente como por el beneficio económico. El beneficio económico que trae para los estados. Entonces, por ejemplo, Yucatán, el hecho de que tenga metas de cumplimiento, aunque no son metas en la ley que tengan que suceda algo si no se cumplen, pero da desde arriba una instrucción a todo el Estado, a la industria, a las personas que viven en el Estado, que esa es la meta, ¿no? Ahí entonces empieza una educación sobre la importancia, empieza una educación sobre las necesidades, los beneficios, los problemas, etcétera. Entonces, es el principio que yo creo que sobre todo Yucatán ha hecho muy bien. Otra de las cosas que yo creo que Yucatán ha hecho muy bien es que ha tomado en consideración no nada más las energías renovables, etcétera,
sino el sistema energético, la sustentabilidad, y empezando por la eficiencia energética. La eficiencia energética no es sexy porque no se ven instalaciones bonitas afuera, aerogeneradores y paneles solares, etcétera. La eficiencia energética es el ahorro, la eficiencia energética es la disminución de ese uso que eventualmente va a ser una disminución en inversión en nueva generación, en nueva transmisión, etcétera. Es importantísima y por ahí se debe de empezar. Entonces, el hecho de que Yucatán y otros estados tienen un compromiso y tienen en sus programas estatales el uso de eficiencia energética es fundamental, es importante. Sobre todo estados, repito, en la península donde tienen los costos mayores de electricidad de la República, por, por todo lo que sabemos que es la falta de gas, por los problemas de congestión de transmisión, etcétera. Entonces, el Estado ha tomado medidas, ha tomado en consideración las soluciones. Mencionó ya el doctor Ramírez que ha tenido un papel importante en que proyectos grandes se lleven a cabo. Los estados pueden hacer cierto tipo de ayuda. Yucatán también ha tenido incentivos, he lanzado incentivos económicos inclusive para la generación distribuida, ha tomado bases y cierto tipo de incentivos para el transporte sustentable, por la electrificación de los vehículos, etcétera, ayudando a poner cargadores, electrolineras, etcétera, etcétera. Entonces, es uno de los papeles que hasta la fecha ha tomado y que continúa. Otro muy importante es la colaboración con los estados vecinos de forma regional, porque mucho dentro de la península Yucatán es el consumidor más importante, pero además el productor más importante de energía, pero también mucho la exporta a Quintana Roo que no puede generar. Entonces, las soluciones que tome o las medidas que tome Yucatán deben ser también de una visión regional para tener un mayor impacto. Y también, por último, quiero decir que dentro de ese contexto es importante el liderazgo que ha tenido Yucatán y que tiene Yucatán para que dentro de lo posible la región con los 3 estados sirvan como vocero, como broker ante la administración federal para tratar de obtener una mejor resolución a los problemas que atañen a toda la región, en la forma energética, ¿no? Y ahí me refiero también el gas, la transmisión, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ha sido una serie de medidas excelentes que han tomado. Están todavía a la mitad del camino y todavía poniendo mucho más, pero es algo que yo creo que otros estados, inclusive, aunque no lo sienta mucho Yucatán, los están viendo, ¿no? Muchos estados están aprendiendo de cómo han hecho varias de estas cosas para ellos mismos copiar. Gracias. Muchas gracias, maestro. Así es, en Yucatán le apostamos a la eficiencia energética y estamos iniciando desde el gobierno estatal. Entonces, muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta para el doctor Armando Llamas. ¿Cuáles podrían ser las principales inversiones en infraestructura energética que debe considerar Yucatán? Con mucho gusto. Ahora, pues no me queda más que abonar a lo ya expuesto por el doctor Ramírez y el maestro Bracho. Y ya hay, en mi opinión, hay suficientes centrales eléctricas en la península, al menos para la inmediatez, para satisfacer la demanda actual. ¿Cuál es el problema? Que no hay gas natural suficiente. Entonces, algo apremiante en infraestructura para dejar de quemar diésel y combustóleo, que es cuando se encarece la electricidad, es robustecer la llegada de gas natural al gasoducto Mayacán, algo que afortunadamente ya está ocurriendo.
Algo que puede ayudar también y correría casi que paralelo a ese gasoducto, a las líneas de transmisión existentes, es revivir la propuesta de SENACE de ese corredor de transmisión en corriente directa que sale del Grijalva y que llega hasta la Riviera Maya prácticamente. De esa manera, esto equivaldría a tener la generación hidroeléctrica limpia y despachable del Grijalva en la península de Yucatán. Ese proyecto es fenomenal, pero tiene un inconveniente. Requiere mucho dinero. Requiere mucho dinero. Ojalá que el gobierno de los dos estados de Yucatán y Quintana Roo pueda influir, hombre, para que este proyecto se reviva. Claro está, ya lo han mencionado, la promoción de la eficiencia energética y de las energías renovables. Como ya indicó apropiadamente el doctor Ramírez, obtener un permiso para una gran central está en ruso. Sacar adelante los estudios que permitan la interconexión de dicha central está en chino. Pero algo que se puede hacer, algo que todavía se puede hacer, es impulsar más la generación limpia distribuida. Ese es el camino que nos ha quedado. Impulsar el almacenamiento de energía. Esto es muy importante y no es sencillo. Al pensar en almacenamiento, pensamos en la inmediatez en baterías, en las baterías de litio, en pequeña, en gran escala, pero hay otras modalidades de almacenamiento y esto es importante. Se puede almacenar, por ejemplo, gas natural, quizás gas natural licuado, gas natural comprimido. No es sencillo, pero se puede hacer. Explorar lo del hidrógeno verde, muy costoso todavía. Pero eso decíamos hace 15 años de las centrales fotovoltaicas. Y ahora casi cualquiera puede tener un techo solar en su casa. Muy bien, pues esas son esencialmente, me faltaría nada más una. Impulsar infraestructura para el transporte colectivo digno. Es también complicadísimo. Demasiados intereses involucrados. Es muy complicado. Pero eso ayudaría a hacer ese transporte más eficiente que se requiere. Gracias. Muchas gracias, doctor. Pasaríamos a la sección de preguntas donde tenemos 15 minutos para todos los participantes que quieran poner en el chat sus preguntas. Ya tengo unas preguntas dirigidas, se las voy a mencionar. La pregunta número 1 va para el doctor Armando Llamas y preguntan que si les pueden extender una explicación de qué es el hidrógeno verde que tanto mencionan. Con mucho gusto, con mucho gusto. Fíjense que a través de electricidad, esencialmente con electricidad, un proceso que se llama precisamente electrólisis. El agua se puede descomponer en hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno, ahora ya que lo tenemos, el hidrógeno contiene energía. Es un almacén de energía. Antes decían un vector energético. Antes, hace 15 años, 20 años, un vector energético el hidrógeno. Por otro lado, el hidrógeno
no es algo que podamos explotar directamente. No hay pozos de hidrógeno, no hay minas de hidrógeno, de la misma manera que no los hay de electricidad. Son energéticos secundarios. Pero para que sea verde el hidrógeno, necesitamos esencialmente hacer esa electrólisis con energía verde, con energía solar, con energía hidroeléctrica, con energía eólica. Ese es el hidrógeno verde. Y en la Unión Europea y en otras partes del mundo, como por ejemplo en Chile, hay esfuerzos millonarios de demostración y de investigación. Esfuerzos millonarios por lo que promete el hidrógeno verde. Gracias. Ojalá que haya sido buena mi respuesta. Muchas gracias, doctor. Sí, súper clara la respuesta. Ahora vamos con la siguiente. La siguiente pregunta va dirigida al doctor Víctor Ramírez. Tiene una afirmación y luego va la pregunta. México tiene los recursos para hacer de este un país sustentable. ¿Por qué considera que el gobierno federal no lo considera una prioridad? Ok, es una pregunta un poco difícil de responder porque finalmente tenemos que meternos en la cabeza del gobierno y es algo un poco complejo. Y yo, no por justificar, sino por intentar entender, hace tiempo que hago un razonamiento con mis amigos. Imaginémonos que eres un adolescente que vives en un pueblo pequeño con una actividad económica relativamente pobre o baja y de repente alrededor de ti empieza a haber una abundancia, de repente empieza a crecer una ciudad y todo el mundo tiene empleo y llega más gente y tiene empleo bien pagado y entonces alrededor de ti surge una ciudad y esa ciudad surge por una industria que además es una paraestatal como era Pemex y eso te marca de vida y es muy probable que en el futuro veas como a Pemex o como el sector petrolero como un sinónimo de progreso. Yo creo que eso es lo que le pasó al presidente y para él la industria petrolera es un símil de progreso o es lo mismo que progreso y entonces por eso él sigue pensando en eso. Desafortunadamente, o más bien afortunadamente el mundo cambió, desafortunadamente creo que su idea de progreso no ha cambiado mucho en ese aspecto y es lo que nos está pasando. Insisto, no es por justificar, es por intentar entender un poco lo que sucede, ¿no? Muchas gracias, doctor. Así es. Estamos en un mundo de cambios donde tenemos que prepararnos, donde tenemos que capacitarnos, donde tenemos que seguir aprendiendo en el transcurso del tiempo. Ahora va la tercera pregunta y esta se la dirigen al maestro Ricardo Bracho. Dice, Noruega ya prohibió para el 2050 la venta de automóviles de gasolina y diésel. ¿México o Yucatán en particular pueden tener una iniciativa de ese tipo? Las iniciativas, claro, que siempre se pueden hacer. ¿Cómo llevarlas a cabo? Pues obviamente requiere de muchos pasos. Noruega ha sido y sigue siendo a la fecha el país que más vehículos eléctricos tiene per cápita. Entonces se ha venido preparando. Para empezar, es un país rico, petrolero, que de hecho ya apuesta a las renovables, ¿no? Desde hace mucho tiempo, e inclusive sus fondos de inversión ya no invierten o tienen prohibido invertir en energías fósiles. Entonces, es todo un panorama y un rompecabezas. Yucatán, volviendo a la pregunta, o hablando no nada más de Yucatán, cualquier otro, si estamos pensando en que 100% los vehículos van a ser eléctricos, pues tenemos que prepararnos o tiene que prepararse el sistema para eso, ¿no? Entonces, además, queremos que sean cargados con energía limpia, no queremos que sean cargados con energía eléctrica que viene de combustóleo, o sea, ¿cuál es el beneficio de tener ese tipo de sistemas, ¿no? Entonces,
hay que haber una robustecer los sistemas de distribución, por ejemplo, de manera que yo pueda en mi casa cargar y no esté afectando negativamente al sistema de distribución. Entonces, por ahí tenemos que empezar. Tiene que haber suficiente energía limpia en los sitios para que yo pueda cargar. Pero eventualmente todo esto va a facilitarse también porque las tecnologías están, y ya lo vimos ahora en Texas, inclusive donde mucha gente con sus automóviles eléctricos pudieron utilizar las baterías para cargar sus casas, para utilizar en calentamiento y en otro tipo de usos de emergencia en sus casas. Entonces, todo eso viene siendo parte de la integración. Una de las cosas que para alcanzar ese nivel que puede hacer alguien como Yucatán es en el medio tiempo, ¿verdad? Es pensar cómo electrificar parte del sector de transporte. Hablaba el doctor Llamas, la dificultad del transporte urbano en tocarlo para electrificarlo. Pero hay otro tipo de transporte, lo que se llama el transporte de última milla, ¿verdad? Es el que entrega a Bimbo, el que lleva el DHL, el FedEx, esos camiones que llevan de un centro de distribución a la tiendita, a la casa, etcétera, es lo que llaman la última milla, últimos kilómetros, y tienen los recursos económicos, porque son empresas privadas, casi todas ellas, que tienen los recursos económicos para electrificar sus flotas. Entonces, los estados pueden ayudar a que haya una electrificación de ellos, puede dar algún tipo de incentivos, pueden ayudar a que tengan dónde cargarse y que tengan energía limpia para eso. Eso es parte de los primeros pasos que pueden llegar, pero eventualmente es como cuando hablábamos antes de que todo el mundo andaba a caballo, ¿verdad? Y a lo mejor hace 100 años decimos, bueno, alguna vez tendrá Yucatán puros automóviles, o hace 200 años, no sé, ya alguien hubiera dicho es imposible, ¿no? Y enos aquí ahora pensando en electrificación. Entonces, eventualmente va a llegar. La cosa es cómo prepararse para llevar los pasos adecuados. Muchas gracias, maestro. Así es, esperemos para el 2050 que estemos en esa posición igual. Hay que seguir trabajando. La siguiente pregunta va para el doctor Víctor. En términos de la generación distribuida, esta es una pregunta un poco puntual. ¿Cómo se está indicando la relevancia? Acá es, en términos de la generación distribuida, ¿cómo va la propuesta de modificar la cantidad de generación de 0.5 a 1 megawatt? Ok, esa propuesta se ha presentado al menos 3 veces en Cámara de Diputados y Senadores. Lamentablemente eso depende de la voluntad de los legisladores y parece ser que no la hay. Entonces, yo creo que está en lo que conocemos como la congeladora popularmente. No hay elaborado un dictamen, no hay nada, entonces podemos seguir esperando sentados. Gracias, doctor. Pues sí, es triste que esas iniciativas tan positivas para el sector de energía todavía sigan en espera. Esta es para el doctor Armando Llamas. ¿Qué tan factible es el almacenamiento de energía con energía solar térmica de concentración? Esa es una realidad, pero no necesariamente comercial. Esto es, sí, almacenar energía térmica para después generar electricidad. Ya hay muchos proyectos de demostración. Inclusive tenemos un ciclo combinado con asistencia solar. Recuerden ustedes, si no me falla la memoria, está en Agua Prieta, Sonora. Un verdadero lío ponerlo en marcha. Toda una complicación para ese ciclo combinado con apoyo solar. Entonces, es una realidad, ya es factible, pero surgen complicaciones y
curiosamente, los vehículos hicieron que las baterías, la tecnología mejorara tremendamente y ahora todo el almacenamiento se está yendo hacia baterías. Pero claro que esa es una posibilidad, es factible. Pero no está tan sencillo obtenerlo de manera comercial. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Eso es importante, ¿no? El balance económico con los beneficios que se obtienen de este tipo de energías. Aquí hay otra pregunta y esta creo que la voy a contestar yo. Nos preguntan cuántos edificios del gobierno del estado cumplen con la norma de eficiencia energética. Actualmente, el 18 de enero, sacamos una norma en eficiencia energética para edificios de la función pública, tanto propios como arrendados y los edificios nuevos. Y actualmente lo que estamos haciendo es la línea base para identificar los puntos donde está cada uno de los edificios. También están participando edificios que no están obligados a cumplir con la norma porque son edificios históricos, edificios para usos de tipo especial, pero queremos que todo el gobierno del estado sea partícipe entre sus alcances. Entonces, a finales de este año podrán conocer exactamente en dónde está cada una de nuestras dependencias parados para iniciar ya el proceso específico de cumplimiento de la norma. Entonces, espero responderles. Tenemos 2.901 edificaciones que están actualmente, entonces todos tenemos mucho trabajo, pero estamos iniciando con él. La otra pregunta, y creo que ahí finalizaría, acá nos dieron, nos dijeron un comentario. A ver, ¿qué dice? Que a partir de los 3 megawatts, ahora será a partir del año 2021 competencia del gobierno del estado en proyectos de cogeneración. Pues espero que sí. La verdad es que no sé bien cómo está. Me imagino que está hablando de la parte de impacto ambiental o algo así, de los proyectos de generación. Creo que está hablando de la parte de impacto ambiental porque realmente todo lo que sea arriba de 500 kilowatts, pues eso es para la CENER, para CENACE y no entra en nuestro ámbito. Entonces me imagino que estará hablando algo respecto a impacto ambiental. Alguien nos los comentó por aquí. Y bueno, a ver, esta creo que acaba de salir. Creo que esta sería más dirigida para CFE, entonces, ¿no? Esta está abierta creo que sería el doctor, porque es mucho de la parte de investigación. Dice, ¿qué formas de almacenamiento se están investigando en la actualidad? Bueno, la pelea, la batalla tecnológica en almacenamiento en baterías es tremendo. En todos los países desarrollados hay gran desarrollo por las baterías de estado sólido, por otros materiales. Entonces, hay gran desarrollo por ahí. Ya mencioné el vector hidrógeno, donde la comunidad europea se ha comprometido a un puño de millones de euros para el hidrógeno. Hay otros desarrollos, tales como reducción, oxidación, redox les llaman a estas, con vanadio. Esas no sirven para el transporte porque son muy voluminosas, muy pesadas, pero prometen bastante para la situación no móvil, la situación estacionaria. Bueno, esta pregunta es muy interesante. De seguro el doctor y el Ramírez y el maestro Bracho tienen más que aportar. Cedo la cancha. Muchas gracias, doctor. Pues con gusto, nos encantaría escuchar al maestro y al doctor Víctor.
muy rápido. Se está usando también, bueno, siempre se ha usado, o casi desde el principio se ha usado las hidroeléctricas para almacenar. Eso no es nuevo. Es una gran fuente de almacenamiento. Se está usando hidrógeno, se están usando baterías de litio, baterías de plomo ácido, se está usando hidrógeno, y hay uno muy, cuando lo digo siempre, la gente se me queda viendo raro. Obviamente los ingenieros aquí saben de lo que hablo, pero hasta aceite, hasta aire comprimido se puede usar para almacenar. O sea, comprimes con energía cuando tienes energía, y cuando necesitas usar, sueltas el aire y haces girar un generador eléctrico, y es una forma de almacenamiento. Entonces, se están usando muchísimas, y la otra es la térmica. No sé si quieran ahondar en ella. Maestra Bracho, si quisiera usted igual dar un comentario, con gusto. Es ya la pregunta de cierre. Sí. Tenemos muchísimas más, pero ya nos hemos extendido en tiempo. Yo creo que un poco lo que mencionaban, o sea, la red de gas es las baterías más grandes que existen. Realmente. Entonces, es cómo utilizarla. Se mencionó a través de excesos de captura de carbón eventualmente para reponer otra vez de nuevo en la red, con el hidrógeno, etcétera. Eso es sería la batería mayor. Mencionó el doctor Ramírez brevemente el uso de los embalses, o sea, el almacenamiento por rebombeo que se llama. En México realmente, desgraciadamente por la orografía no se ha utilizado. Tiene sus dificultades en ciertas ambientales en ciertas partes, pero también por la orografía mexicana tiene lugares muy habitables, digamos, para este tipo de tecnología. En Estados Unidos se construyeron grandísimos durante la expansión nuclear, porque es como se hicieron este tipo de grandes almacenamientos de agua que se utilizan para la generación nuclear. Entonces, en México pudiera ser una tecnología importante, para CFE pudiera ser importante, para los privados importante, siempre y cuando tuviera una compensación económica, muchas veces fuera a través de los servicios conexos, los servicios auxiliares que pudieran dar al mantenimiento de la estabilidad, de la confiabilidad de la red. Pero eso es una tecnología que para México pudiera funcionar muy bien. Gracias. Muchas gracias igual a los participantes, porque la verdad sí mandaron una gran cantidad de preguntas. La verdad esperamos que dejar un correo y que nos lleguen las preguntas, porque si no nos extenderíamos muchísimo. Ahorita pasaríamos ya a la parte final, donde cada uno de nuestros panelistas pues dará unas palabras de despedida. Iniciaremos con el doctor Víctor Ramírez. Muchísimas gracias. Pues bueno, yo solamente quiero cerrar con decir que aunque haya retrasos, aunque haya obstáculos, el futuro no lo vamos a poder cambiar, y no lo vamos a poder contrariar por demasiado tiempo. Creo que la gente debe de seguirse preparando y buscando opciones para tener cada vez energía más limpia, que además resulta ser más barata, y invitarlos a buscar, sobre todo en la península de Yucatán. Sé que las condiciones más rentable tener instalador, entonces busquen un buen instalador y vean las posibilidades, y agradezco al gobierno del estado de Yucatán por la invitación, y Doctor, creo que estamos escuchándolo cortado y perdiéndolo por momentos. Bueno, entonces continuamos con el maestro Ricardo Bracho. Gracias. Pues primero que nada, agradecer la invitación. Espero que haya sido
interesante la plática para todos. Para terminar, pues tal vez yo solo quisiera decir, las energías limpias están aquí, llegaron para quedarse, no, y cada vez aumentarán más, cada vez serán menos costosas. Es un gran reto el cada vez integrar más, pero para eso están los ingenieros y los descubrimientos nuevos. Creo yo que algo que va a ser es importante, sobre todo para la gente que está empezando sus carreras laborales y demás, yo creo que la consideración de esta industria eh, en todos los aspectos, desde cómo financiarla, cómo trabajar en ella de fondo, etcétera, va a ser, porque va a traer empleos, y está trayendo empleos, ya ha traído empleos interesantes, bien remunerados, etcétera. Y inclusive en la parte política va a ser muy importante. Algo que hay que seguir educando a la gente en los usos, los beneficios, los problemas, las barreras. Y felicitar a Yucatán por lo que está avanzando como estado y como parte de la región. Y estaremos muy atentos a lo que sigue. Y de nuevo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, maestro. Doctor Llamas. Primero que nada, agradecer a la Secretaría de Desarrollo del Estado de Yucatán, a la maestra Segovia, muy agradecido por la invitación, a mis compañeros panelistas, qué delicia escucharlos, e invitar pues al público en general a hacer un uso eficiente de la energía. No tiene caso que para ir a la tienda a 2 esquinas vayamos en auto. Vamos, si las condiciones lo permiten, caminemos. Un par de cuadras, un par de esquinas, hasta nos hace bien. Hacer uso eficiente de la energía en las casas, poner los aislamientos o los elementos de sombreado, los arbolitos, equipos que hagan el mismo servicio, pero de manera más eficiente. Y si se puede, instalar un sistema fotovoltaico en casa. Eso ayuda. Pues muchas gracias otra vez. Pues muchas gracias a todos. Aquí desde la Subsecretaría de Energía, de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo y la Secretaría de Desarrollo Sustentable, agradecemos a los panelistas que nos han dado con toda su experiencia mucho más conocimiento. Agradecemos a todos los que han participado el día de hoy. Estoy seguro que nos hemos llevado mucho más en nuestras cabezas para pensar y mucho más para hacer también. Gracias a todos por el día de hoy y fue, la verdad, una mesa panel excelente. Gracias. Juntos, transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.